Buenos días, mi nombre es Diego Rafael Márquez Reyes, soy de la Brigada 205 y a continuación procederé a explicar la práctica número 1 de Laboratorio de Sistemas Digitales. Eh, Primero empezaré explicando los ejemplos vistos en clase o realizados en clase. Primero se nos pidió utilizar una batería de 5 volts conectado a un LED y utilizar un dip switch para poder encender dicho LED. Aquí lo que hicimos fue conectar la salida del LED a la entrada número 7 del dip switch y a la salida y conectar la salida número 2 del dip switch a la resistencia de 330 ohms y terminar cerrando el circuito con la batería y colocando una tierra para que funcione. Aquí cabe aclarar que si conectamos en una entrada del dip switch, tenemos que conectar o sacar esa misma salida en ese mismo nivel. Debido a que si sacamos la salida, por así decirlo, aquí tenemos la entrada en el 7, salida en el 1, el LED no encendería. Ahora, para comprobar que si funciona, simplemente iniciamos la simulación y aquí vimos cómo el LED se enciende al encender el dip switch o al encender el switch. Ahora, para el segundo ejemplo visto en clase, eh, tu- es muy similar, simplemente lo único que hicimos fue cambiar lo que viene siendo el dip switch por un push button. Aquí tenemos también la batería de 5 voltios, un LED, que en este caso cambiamos el color a uno aqua, y una resistencia de 330 ohms. Y aquí pues simplemente es un push button, en lugar de tener que prenderlo por un switch acá, hay que presionar el botón para que se encienda. Aquí está. Y también nos marca voltaje de 2,78 volts y aquí 2,77. Ahora, para los circuitos o los diagramas eléctricos de la práctica que se pidió, primero se nos entregó o se nos dio una imagen para ambos circuitos, aquí en el circuito 1 y aquí en el circuito 2. Lo primero que hice fue analizar la imagen y ver qué era lo que se necesitaba. En este caso vemos que se nos da una fuente de poder o una batería de 5 volts, aquí viene, la cual está conectada a un LED y dicho LED está conectado a dos push button. Estos push button vemos que están conectados en serie. ¿Por qué? Porque la salida del push button A está conectada a la entrada del push button B. Y aquí simplemente conectamos la salida del push button B a la resistencia y terminamos cerrando el circuito, conectando la batería y utilizando una tierra, que es lo que hicimos acá. Está la batería de 5 volts conectada al LED y la salida del LED conectada a la entrada del push button A y la salida del push button A conectada a la entrada del push button B. Y la salida del push button B está conectada a la resistencia de 330 ohms y aquí cerramos el circuito y colocamos una tierra. Ahora, esta compuerta, bueno, más bien, este diagrama nos representa una compuerta, la compuerta AND. Eh, si me permiten, aquí está la tabla de verdad, que está aquí. La compuerta AND nos dice que para poder obtener un valor verdadero, tenemos que tener ambos valores de los interruptores verdaderos, es decir, que ambos nos den un resultado de 1. Esto se traduce al momento de nosotros presionar botones que tenemos que tener ambos botones presionados para que el LED encienda. Si únicamente tenemos un botón presionado, no encenderá, ya sea este o este. Entonces tenemos que tener ambos botones presionados para que el LED encienda. Aquí nos marca el voltaje, aquí está el LED encendido, 2,78 volts. Y aquí vemos que si ambos están apagados, el LED también lo va a estar. Si tenemos uno solo, también lo hará. Y únicamente cuando los dos LEDs estén encendidos, cuando los interruptores estén encendidos, disculpe, el LED también lo hará. Ahora, en el segundo circuito, eh,
similar, sin embargo, sí hay una diferencia. Aquí en la imagen podemos ver también que tenemos una fuente de 5 voltios conectado a un LED, pero este LED está conectado, si bien a dos push buttons, los dos push buttons están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que la entrada del push button A está conectada a la entrada del push button B y la salida del push button A también está conectada a la salida del push button B, que viene siendo, que viene siendo esta parte de aquí que tenemos. Entonces, únicamente lo que hicimos fue cambiar la parte del circuito en serie, cambiarlo a paralelo, porque tenemos también la batería de 5 voltios, el LED del mismo color y la resistencia de 330 ohms. Y pues obviamente lo único que hicimos fue también cerrarlo y colocarlo en la tierra. Este diagrama, si bien el primero correspondía a la compuerta AND, este diagrama corresponde a la compuerta OR. Esta es su tal, verdad. La compuerta OR nos dice que para poder obtener un valor verdadero en la salida, simplemente tenemos que tener un valor verdadero en algunos de los interruptores. Aquí, por ejemplo, simplemente presioné un interruptor y se prendió. Y al momento de tener los dos apagados, no hay señal. No se cierra el circuito, no se enciende el LED. Y aquí, si tenemos los dos, también va a estar encendido, que viene siendo esto de aquí. Únicamente va a estar apagado si tenemos los dos interruptores apagados. Con tener únicamente un interruptor prendido, el LED encenderá. Y ya para terminar, simplemente queda mostrar ya el conjunto de todo, que es el circuito, los diagramas eléctricos y la tabla de verdad aquí propuesta. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.